¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Gracias por estarme acompañando, también a todo nuestro público en Palco Deportivo y desde elpalco.com. Falta todavía poco más de 24 horas para que arranque ese partido que tanta tensión ha generado en nuestro país y en cada mexicano que está alrededor del globo terráqueo y que es fanático, por supuesto, a este hermoso deporte que es el fútbol. Porque cada 4 años parece que también se añade, mejor dicho, a esta cadena de frustración, se añade una más, un pedacito a la cadena que se une y que parece que no termina. Porque el fútbol también es una oportunidad para que te superes, es una ventana para que encuentres motivación en tu día a día, para que en 11 jugadores, 26 en total, más el cuerpo técnico, pues se conviertan en tus ídolos, en tus más grandes héroes, o se unan a esa lista negra y que te hace decir: esta es la decepción mexicana. Al menos así aplica en nuestro país, hay que decirlo, ¿no? Tampoco habría que hacerlos responsables de nuestro día a día, ni mucho menos, pero está más que claro que el fútbol, al ser el deporte más popular en nuestro país, la carga emocional que tiene en la gran mayoría de los fanáticos que les gusta, que apoyan a la selección, pues es igual de poderosa, ¿no? Así que, como dirían en Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, así lo dice el tío Ben y yo soy fiel creyente de ello. Soy Luis Díaz, gracias por estarme acompañando, aquí estoy con todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien, esperando que puedan compartir este video, que lo comenten, que le den like. Gracias a todos de verdad por estarme viendo y quiero agradecer porque ha tenido una gran interacción nuestro contenido en Facebook, también en mi cuenta de mi canal de TikTok y por supuesto aquí en YouTube, donde hemos también subido algunas publicaciones, hemos hecho algunas encuestas, insisto, de verdad les agradezco bastante. Pero bueno, no le damos más vueltas a este negocio, a este asunto, a este bonito video. Estamos oficialmente en la fase de 16avos de final de la Copa del Mundo, una Copa del Mundo muy diferente, con más selecciones, que al menos yo me he quedado muy sorprendido por la calidad de varias selecciones. Ha sido una Copa del Mundo, digamos, especial. Si tenemos que hablar de una confederación para la cual esta Copa del Mundo ha sido particularmente especial, pues hay que decirlo, ¿no? Las selecciones de África, esas han sido las más ganadoras. 9 de 10 se metieron a la fase de 16avos de final, selecciones que por lo general, y cuando en el anterior formato de 32 solamente teníamos al primero y segundo lugar de cada grupo como calificados, pues se llama bastante la atención que ahora, como se añadieron los terceros lugares, pues fue precisamente la Confederación Africana de Fútbol la que ha aprovechado esta situación para meter a más equipos. Lo hemos dicho, las selecciones de África han crecido bastante y se ha estado notando no solamente a nivel de selecciones. Me parece que donde más hemos visto este crecimiento pues es a nivel de clubes, ¿no? Cada vez es más recurrente ver a africanos jugando en los mejores equipos de Europa. Naturalmente es una evolución importante en su fútbol y por esto tienen esta cosecha ya en Copas del Mundo. Pero bueno, para México la Copa del Mundo siempre es una festividad especial. Cada 4 años el aficionado nacional se envuelve en la bandera, se compra la playera, se pinta la cara del verde, blanco y rojo, el águila en el pecho como tiene que ser, y son mínimo 3 partidos donde la ilusión o va creciendo, se va alimentando de cada triunfo, de cada empate, o va cayendo con cada derrota. Porque parece que el aficionado mexicano no solamente entiende el fútbol como un simple juego, sino que lo entiende como una manera para poder aliviar algunas penas, el distractor ideal para poder salir un poco del mundo real y poder decir, es que si ellos pueden, yo también. Así que una Copa del Mundo para un mexicano es también una oportunidad para poder
el poder bloquear sus más grandes fantasmas, encontrar una motivación y salir adelante para decir, sí se pudo, que es una frase que no a muchos les gusta, no o el sí se puede, a mí en lo particular tampoco me agrada mucho esa frasecita, pero bueno, siempre un mundial es un pretexto perfecto para cantar el cielito lindo, para ponerse la playera verde, para salir con el escudo en el pecho, en fin, para conocer a nuevas personas. Y cuando es un mundial en casa, pues con mucha más razón, ¿no? Porque si algo hemos visto en las calles de Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey, pues es esa alegría, ¿no? Del mexicano conviviendo con el aficionado extranjero. Pues hay que decirlo, el extranjero, pues muy contrariado, ¿no? Por ciertas situaciones que ven en las calles de nuestro país, se impregnan de todo ese humor, de ese ánimo que solamente el mexicano tiene, y ha generado postales que son dignas de inteligencia artificial, dirían hoy las nuevas tendencias, ¿no? O de un muy buen Photoshop. Pero a ver, ¿por qué decimos o por qué este video lo titulamos 32 años y contando? Esta es previa, pero también es un poco de historia, y es de que México tiene dos historias, dos capítulos que se hacen aparte. México y sus capítulos en fase de grupos en Copa del Mundo, y México también en eliminación directa. En 2022, la selección ni siquiera fue capaz de avanzar a unos octavos de final, lo que fue el decrecimiento más importante en la selección mexicana en los últimos 30 años. Desde 1994 México no faltaba unos octavos de final, situación que solamente habían logrado potencias como Brasil y Alemania. O sea, de ese calibre estamos hablando de la selección mexicana, y me parece que hay un gran sector de la afición que en varios mundiales del 94 hasta el 2022, que decía que era mediocre avanzar a unos octavos de final. Pues me parece que después de no haber avanzado a esta misma fase, ni siquiera haberse quedado fuera en fase de grupos con 4 puntos, me parece que entendieron que el tema de llegar a unos octavos de final te hablaba de que te mantenías, de que eras un constante en una situación, ¿no? A veces la palabra mediocre la escuchas y la tomas en un sentido negativo, cuando no siempre es así. Y me parece que estar constantemente entre los mejores 16 en ese momento en Copa del Mundo, me parece te habla de que tu nivel, si bien es cierto, no ha subido, tampoco ha bajado. Pero mantenerte en esa constante, a mi entender, es una situación agradable y de la cual es más fácil salir adelante y dar el paso hacia arriba que tener que bajar hasta el inframundo para poder ir subiendo poco a poco. Ahí está Italia, que por más que lo ha intentado y tenido una de las ligas más poderosas económicamente, pues no ha conseguido ni siquiera calificar a un mundial desde desde la última que fueron en 2014. Imagínense el ayuno que deben tener en Italia, y es por eso que muchas veces hago la reflexión y comento. Me parece que hemos tenido hasta cierto punto, no hemos sido pues tan agradecidos con las situaciones que ha vivido la selección mexicana. Entiendo esas ganas de querer ser una potencia, a lo que todo equipo debería aspirar, toda persona debe aspirar siempre a dar lo mejor de sí, eso estoy completamente de acuerdo, y el trabajo duro te va a llevar a ello. Pero bueno, México y esos 32 años. ¿Por qué 32? Bueno, no estoy contando Italia 90 porque México no fue, sino serían 38 años. Pero la última vez que México ganó un partido de eliminación directa fue en aquel Mundial de 1986. Sí, un 15 de junio, que por cierto ya pasó hace tiempo, un 15 de junio México le ganó 2-0 a Bulgaria para poder avanzar a la ronda de cuartos de final. Ese quinto partido que tanto ha esperado la selección para esta Copa sería el sexto. Esa fase de octavos de final que solamente se ha superado en 2 ocasiones, en el 70 y en el 86. Bueno, pues cuando se sumó a 32 equipos, tuvimos de nueva cuenta que medirnos en octavos de final
En el 90 no fuimos por el tema de los cachirules y desde el 94 esa ha sido la barrera de México. El partido de octavos de final al cual para aspirar tenemos que ganar el de 16avos ante la selección de Ecuador. Una selección de Ecuador que tiene jugadores importantes. Me parece que uno de sus más grandes referentes pues es Piero Hincapié, uno de los mejores laterales defensores que hay en Latinoamérica, no hay duda. Podríamos colocarlo ahí en un buen top entre los jugadores más completos en esa posición que hay en el mundo, y que por supuesto tiene en Ener Valencia a su goleador histórico. Tienen a Vite, un jugador que conoce a la perfección al fútbol mexicano, juega aquí en México. Tiene a Caicedo, un gran jugador en el medio campo, rápido y fuerte, y tiene también a uno de los grandes defensores, como lo es William Pacho, que fue una auténtica muralla en el partido frente a Alemania, que ganó Ecuador para meterse precisamente a esta ronda de los 16avos de final. Félix Caicedo, otro buen jugador, Pervis Estupiñán, por mencionar a Ángelo Preciado, Moisés Ramírez y entre otros. Así que este equipo de Ecuador tiene muchas cositas, es cierto, han tenido muchas dificultades con su director técnico, Becasese, que ha sido muy criticado en esta Copa del Mundo. El empate frente a Curazao, por supuesto, que puso en jaque la calificación de Ecuador, pero el tema de ganar a Alemania nunca es fácil, ¿no? Una selección alemana que en los últimos mundiales ha tenido bastantes problemas para conformar una selección competitiva y que llegue a las instancias donde estaban acostumbrados, que son semifinales. Eso era Alemania. Alemania no era una selección que difícilmente llegaba a octavos de final, no. La selección alemana era de semifinales o si no es fracaso. Imagínense la calidad que se manejaba en la selección alemana, pero tras ganar la Copa del Mundo en el 2014, muchas cosas han cambiado en los procesos de la selección alemana, tan es así que han tenido que cambiar de técnico en diversas ocasiones. Ecuador es la prueba hoy para México, amigos. Y voy a poner de nuevo el bannercito. A ver, aquí lo tengo. Aquí está. Porque no solo mi rostro, me parece que desde el 94 la imagen que hay de fondo del aficionado con la playera verde es el reflejo de cada mexicano amante al fútbol y que ha visto a la selección caer en esa ronda de los octavos de final, porque desde el 94 México en eliminación directa no ha ganado un partido. En el 94 perdieron en penales ante Bulgaria, en donde nació esa famosa frase de un jugador búlgaro cuando lo entrevistaron tras el partido y dijo básicamente: México jugar bien, pero en penales no bien. Y vinieron cantidad de chistes sobre que México y los penales no se llevaban. En el 98 México fue eliminado por Alemania 2-1, una selección mexicana que iba ganando el partido 1-0, que Luis Hernández tuvo el 2-0 pero no pudo anotarla. En Corea-Japón 2002, esa debacle ante los Estados Unidos 2-0, donde Rafael Márquez se fue expulsado, síntoma de la desesperación. Ese partido le tocó a Javier Aguirre. Él en varios documentales y reportajes ha dicho que es su derrota más dolorosa como director técnico. El 2002, donde muchos pensaron que era el momento para que México llegara a los cuartos de final, no fue así, se fueron a casa en los octavos y ese 2-0 que tanto se quedó tatuada en la frente del mexicano por muchos años, hasta que Juan Carlos Osorio cambió esa situación por ahí de 2017. En Alemania 2006, un golazo de Maxi Rodríguez y Argentina ganaría 2-1 en tiempos extra. En Sudáfrica 2010, otra vez Argentina sería el verdugo. En 90 minutos México terminaría cayendo 3-1 en octavos. 2014, ante Países Bajos, en los últimos 20 minutos terminarían por ganar el partido 2-1. En el calor en Brasil, México con ese magnífico gol de Giovanni Dos Santos no pudo hacer más.
ese penal, el no era penal de Arjen Robben también que se hace presente y que para muchos sigue, bueno, para muchos aficionados sigue en su memoria. En Rusia 2018, Brasil 2-0 en octavos de final, y en Qatar, que México no fue capaz de avanzar a ese cuarto partido que antes se le decía mediocre, que antes se le despreciaba inclusive, pero que en 2022, cómo se extrañó ese cuarto partido para México, ¿verdad? ¿O me van a seguir diciendo que no lo extrañaron? Así han sido 32 años de frustración. Insistir, si agregamos Italia 90, pues serían 36 años de frustración, en donde México no ha sido capaz de superar la fase de eliminación directa en una Copa del Mundo, y por lo tanto ha dejado pues muchas preguntas a lo largo de esos 36 años, 32, como gusten verlo. El medio futbolístico, se ha preguntado qué es lo que le falta a México, por qué no dan ese paso. En cada partido encontramos una anécdota, un momento que pudo haberlo cambiado. Insisto, en el 94, pues que Mejía Barón no metiera a Hugo Sánchez en ese tiempo extra, donde Bulgaria ya estaba claramente cansado y sofocado por el calor. En el 98, ese gol que se pierde el matador Luis Hernández. En 2002 se menciona que los jugadores mexicanos salieron con exceso de confianza para enfrentar a los Estados Unidos. En 2006, sí, el golazo de Maxi Rodríguez lo cambió todo. En el 2010, pues no competiste contra Argentina de nueva cuenta, además de que se habla por ahí de uno de los goles de Argentina, si no mal recuerdo, que estaba en posición inadecuada. 2014, él no era penal, pero también hay que decirlo, ¿no? La poca capacidad de México para no cerrar bien los espacios, no defender. México renunció a la idea de atacar tras el gol de Giovanni Dos Santos, y Países Bajos te fue apretando poco a poco. En el 2018 tampoco competiste contra Brasil, nunca tuvo México oportunidad, realmente Brasil ganó bien ese partido. Y bueno, ya en 2022 que se quedaron eliminados en la primera ronda. Siempre hay un detalle, el fútbol es acierto y error. Lamentablemente México no ha sido capaz de capitalizar esos aciertos. Situación que en esta Copa, al menos en fase de grupos, no ha sucedido. Ha sucedido al contrario. Si algo ha sabido hacer esta selección mexicana es aprovechar el error del rival. Pasó en el primer gol frente a Sudáfrica en la inauguración con Julián Quiñones. Pasó en el partido en Guadalajara contra Corea del Sur, aprovechando esa mala salida del arquero surcoreano. Por cierto, una desgracia, ¿no? Corea del Sur se quedó fuera en fase de grupos. ¿Quién lo diría, Ese error del portero me parece que fue una de las grandes claves de la eliminación surcoreana, además de varios problemas internos ahí que de repente se empezaron a filtrar entre el equipo y el equipo de prensa de coreana. Por ahí se hablan de algunas situaciones, pero bueno, todo ese ambiente terminó por apagar la ilusión surcoreana de poder estar en la siguiente ronda de la Copa del Mundo ante Chequia, con empuje, con garra, un Luis Romo entre tres jugadores checos saliendo para darle el pase perfecto al Tiloncito Chávez, que anotó el 1-0, y con eso se abrió la puerta para que esto terminara en una goleada por 3 anotaciones, con México ganando, asegurando el primer lugar del grupo y haciéndolo de manera perfecta, porque fue una primera ronda perfecta para México, sin permitir gol en puerta. Que déjenme decirle, esto ya no vale. México tiene que lograr ese mismo fútbol, por supuesto, maximizar los errores, aprovechar los errores del rival y por supuesto ellos capitalizando. Si es posible, México tiene que buscar apretar al rival desde la salida. La altura de la Ciudad de México va a ser factor. Si hablamos de que México va a ser el favorito por ser local, sí tiene una gran carga, pero estos jugadores son profesionales. Ecuador sabe también lo que es jugar en estadios con alta presión. Eliminatoria en Conmebol, jugando frente a Argentina, frente a Brasil, en esos estadios es complicado. La altura de Bolivia, que también es muy complicado. O sea,
Ecuador es un rival muy incómodo para México y el único juego que han disputado en Copas del Mundo, pues lo ganó México, que fue precisamente en Corea-Japón 2002, con un Javier Aguirre, que era el director técnico. Así que tampoco para Ecuador fue tan ameno saber que México iba a ser su rival. Está ese único antecedente en mundiales, el cual tiene México a su favor, pero a ver, en ronda de eliminación directa, cada error, cada pase, cada grito, cada acción te acerca o te aleja de la calificación directa. Y eso ha sido algo que México no ha sabido aprovechar. No ha tenido momentos para poder para dar el golpe de autoridad y decir, aquí estamos y ya estamos en la siguiente ronda. Y México no los ha sabido aprovechar. Y en su casa tendrá un juego, el de 16avos ante Ecuador, para poder dar al fin ese do de pecho y ganar primero un partido de eliminación directa, situación que, insisto, no sucede desde el 86. Y después, su máximo fantasma, porque así lo ha venido haciendo, no poder ganar el partido de octavos de final, que ese ha sido el mayor fantasma de México desde 1994. Pero es otra historia. Ya, primero se tiene que resolver el de 16avos, porque ahora no sirve de nada pensar que si Inglaterra lo enfrentaríamos en octavos, que si Argentina después. Tantas teorías, tantas llaves que yo he visto que se podrían dar si México le gana a Ecuador y después gana el de octavos. Esta selección tiene que ir partido a partido y al menos en eso se ven muy mentalizadas. Es un gran trabajo el que ha hecho Javier Aguirre. La convivencia ha sido muy amena y al menos por lo que hemos visto en imágenes de los entrenamientos hay una gran unión y una gran responsabilidad de que México tiene que aprovechar al máximo los dos partidos o los hipotéticos dos partidos que le quedan en territorio azteca y después sí, soñar, pero pies en la tierra y eso es lo que tiene que hacer México. El aficionado sí, tiene todo el derecho a fantasear, tiene todo el derecho a imaginar cosas, como diría Javier Hernández, pero el jugador mexicano tiene que ser muy consciente de que a lo largo de la historia ellos han sido también sus propios fantasmas. Javier Aguirre lo ha hablado, ve muy diferente esta generación de futbolistas, una idea completamente nueva de lo que es el fútbol, de cómo es el manejo de presión, pues este partido nos lo va a demostrar. Los 16avos de final frente a Ecuador, insisto, México tiene sus armas, han aprovechado a la perfección cada error, cada ventana que les ha abierto el rival para ellos poderse meter. Me parece que tienen a un Julián Quiñones en un excelente nivel futbolístico, un Edson Álvarez que se reencontró con una agradable versión de Copa del Mundo y naturalmente toda la línea defensiva que al momento ha sido perfecta. Pero inclusive aunque México reciba un gol, lo importante es saber la reacción que van a tener tras esto. Es ahí donde se va a probar el carácter de cada uno de estos jugadores, porque da la impresión que la primera ronda la ganaron sin ningún problema. Sí, tuvieron sus breves momentos de sufrimiento ante Corea del Sur, lo normal en cada partido, y es que cuando tienes la ventaja solamente por un gol, naturalmente puede venir algún disparo, puede venir algún error que termine por empatar el partido, y la única que tuvo Ecuador pues fue al final del partido, en esa jugada que el Tala Rangel hace la salvada milagrosa. Chequia prácticamente no apretó a México, sí tuvo una o dos aproximaciones, pero nada serio. México ha sido dominador en los tres juegos, pero, insisto, en ronda de eliminación directa, todos esos detalles valen al doble. Y si México quiere aspirar a romper esas cadenas que lo atan desde el 94, tiene que empezar aquí, en esta ronda de 16avos de final. Aparentemente, bueno, no aparentemente, el probable 11 de México sería con el Tala Rangel en la portería, Isra Reyes, que estaría naturalmente volviendo a la lateral. Una de las grandes dudas es si va Edson o si va César Montes acompañando a Johan Vázquez. Jesús Gallardo iría del otro lado, ese es inamovible. Y en el medio campo, Eric Lira, se habla de Luis Romo
y también del regreso de Brian Gutiérrez, que le gusta por su velocidad y su manera de encarar, además de disparar desde fuera del área. El disparo desde fuera del área puede ser importante ante una defensa como Ecuador, que también no te da muchos espacios. Así que, ojo, estos partidos no tienes que ganarlos por 3 o 4 goles, puedes ganarlos 1-0 o 2-0 y con eso es más que suficiente. México tiene que dar los golpes cuando sea necesario y para eso en el ataque tendría al Piojo Alvarado, a Raúl Jiménez y a Julián Quiñones. Así que México con el 11, viendo los cambios de si es César Montes o es Edson, si es Romo o vuelve Fidalgo como titular, así como pasó frente a Sudáfrica, son de los cambios más importantes que podríamos ver en el cuadro azteca que enfrentará a la selección de Ecuador en 16avos. Ya el homenaje a Memo Ochoa quedó atrás, los 9 puntitos muy bonitos, sí, quedó atrás, la meta en 0 queda atrás, es momento de la eliminación directa. Y ahí México es donde tiene muchas deudas que saldar con ellos mismos, para empezar, porque son jugadores de su profesión, y después con la afición. Pero bueno, este ha sido el video de hoy. De verdad les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, espero que lo hayan disfrutado. Por favor, déjenme en comentarios qué es lo que opinan al respecto. ¿Cuál fue la derrota de la selección en todas estas rondas de eliminación directa que más les ha dolido? Me encantaría que lo comentaran aquí, déjenme su anécdota más personal respecto a la eliminación que más les ha dolido de México y por qué. Y bueno, también compartan este video, se los pido, déjenle su like y muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy Luis Díaz y como lo dice el banner, amigos, así de simple, así de sencillo, 32 años de frustración y contando. México versus Ecuador, la copa en que todo puede cambiar.